Hola, buenas tardes a las personas que se encuentran aquí en nuestro Ateneo de Cádiz y a las personas que van a seguir la retransmisión por la grabación que se va a efectuar y que se colgará luego en la página web. Le agradecemos la presencia aquí a Jaime, creo que es por tercera vez que subes a esta tribuna, y en este caso, bueno, él ingresaba justo antes de la pandemia, creo que fue en febrero del 20, la pandemia más o menos en España, ¿no? Sí, en el marzo, y entonces hablaba sobre Pérez Llorca, de una conferencia sobre Pérez Llorca, que se titulaba Una mirada a José Pedro Pérez Llorca a través de la Comisión Constitucional y Libertades Públicas. Y en diciembre del 22 también impartió una conferencia, después de su estancia en Uzbekistán, ¿no?, que trajo aquí incluso a paisanos de allí, incluso, ¿no? Sí. Y en este salón de actos dio una conferencia sobre su experiencia de viaje de 8 meses allí, en el centro de la Ruta de la Seda, ¿no? Bueno, Jaime se ha formado en la rama legislativa, en la política pública, y es especialista en ciencias políticas. Se graduó en el año 2017 en la Universidad Complutense de Madrid, y allí también realizó el máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos, un año después, aprovechando allí todo seguido. Ha adquirido formación como profesor de español, como lengua extranjera, y es examinador de español como lengua extranjera en el Instituto Cervantes desde el año 2022. Tiene un nivel de idioma, de inglés y de ruso del B2. Y realizó prácticas en la Asamblea de Madrid en el año 17 y 18, aprovechando esa estancia en la Complutense, y ha participado en modelos parlamentarios de las Naciones Unidas, en el modelo de la Unión Europea, el modelo del Parlamento de Cataluña, del Congreso de los Diputados, etc. Ha sido lector de español en la UCA, en el Instituto de Lenguas Extranjeras de Samarcanda, la ciudad mágica, ¿no?, la Ruta de la Seda, ¿no?, en Uzbekistán, durante el curso académico 21-22, y en ese tiempo fue también ponente en varias conferencias internacionales y científicas organizadas allí, sobre todo en el ámbito lingüístico. Ha sido conferenciante en la Semana de las Letras de Cádiz del 2023 junto al profesor Uskit Burjonov, y ha escrito también 3 artículos titulados, lo explicará un poco después, Partidos TENT ¿qué? 1, El control ¿cuál?, parte primera, y La influencia rusa en Uzbekistán 30 años después de su independencia. Todos están publicados en la plataforma Academia Edu. Y por último, para terminar esta presentación, ha realizado, y yo me imagino que también disfrutado, de estancias en Londres, San Petersburgo, Moscú, en Samarcanda, y tiene un gran interés en el análisis de la política, por lo que ha participado de forma muy activa siempre que ha podido. Le preocupa mucho la pérdida de valores sociales, sobre todo en las personas jóvenes, y de cara al futuro tiene en mente varios proyectos también de activación social y política. Hace unos meses hablábamos del posible aumento de la desafección política en los jóvenes españoles, y él se ofreció generosamente a profundizar en esta cuestión y dar una conferencia aquí en el Ateneo sobre este preocupante problema, y poder ahondar en si se está constituyendo como una especie de mito, lo de la desafección política de los jóvenes, o es otra forma de implicación política diferente, si eso tiene base o no tiene base. En cualquier caso, estamos en un problema creciente en el panorama sociopolítico. Ya para terminar, él va a hablar de esto, pero muchas veces cuando hablas con jóvenes, ¿verdad?, muchas veces se hacen referencia, aparecen muchas veces en los informativos, se hacen referencia a las dificultades, algunas son evidentes, como el tema del desempleo y la vivienda, pero también las dificultades para insertarse, integrarse en partidos políticos que muchas veces son muy cerrados internamente, que tienen una democracia relativa, en muchas formas, y que son poco atractivos en algún sentido, ¿no? Y también se quejan de que no ocupan mucho espacio público, ¿no?, en foros y debates y tal. Pero como sobre esto nos va a ilustrar él, te damos la palabra. Jaime, muchas gracias por venir. Y la palabra es tuya. Vale. De acuerdo, pues gracias por la presentación y a todos por venir a esta conferencia. También por la oportunidad de hablar sobre un tema tan importante, relevante en la actualidad. La participación política de los jóvenes es un tema crítico para la democracia y la ciudadanía activa. Y es necesario entender las tendencias y factores que están detrás de la desafección política de los jóvenes.
La implicación y desafección políticas en los jóvenes es un tema de gran relevancia en la actualidad. En muchos países, la participación de los jóvenes en la política ha disminuido significativamente en las últimas décadas, y esto plantea importantes preguntas sobre el futuro de la democracia y la ciudadanía activa. A medida que la población joven se convierte en un grupo demográfico cada vez más diverso, es crucial entender las razones detrás de su interés en la política y cómo se puede fomentar su implicación en los asuntos públicos. En esta conferencia vamos a examinar el tema de la implicación y desafección política en los jóvenes desde diferentes perspectivas. En primer lugar, vamos a analizar las tendencias generales de la participación política de los jóvenes en los países occidentales y las posibles razones detrás de la disminución de la participación en la política, ya que la decisión de no ir a votar es individual y por tanto podría existir tantas razones como electores haya. A continuación vamos a examinar las diferencias entre los jóvenes en cuanto a su interés y participación en la política, teniendo en cuenta algunos factores. También vamos a explorar algunas de las consecuencias de la desafección política de los jóvenes, como la disminución de la confianza en las instituciones públicas y el aumento de apoyo a los movimientos populistas y extremistas. Analizaremos cómo estos fenómenos afectan el funcionamiento de la democracia y de la ciudadanía activa y qué medidas se pueden tomar para fomentar la participación política de los jóvenes. Además, discutiremos las iniciativas y políticas públicas que se están llevando a cabo en diferentes países para fomentar precisamente la participación política de los jóvenes y evaluaremos su efectividad. Examinaremos, por ejemplo, las iniciativas de educación cívica y los programas de participación ciudadana que se han puesto en marcha en algunos países para involucrar a los jóvenes en los asuntos públicos. Por último, vamos a considerar algunas de las tendencias emergentes que pueden afectar la implicación y desafección política de los jóvenes en el futuro, como la creciente importancia de las redes sociales y las tecnologías de la información en la política, y el papel que puede desempeñar la nueva forma de movilización y activismo juvenil en la política contemporánea. En resumen, esta conferencia tiene como objetivo proporcionar una visión de lo más completa y actualizada posible del tema de la implicación y desafección políticas en los jóvenes y examinar las tendencias, factores y consecuencias de la participación política de los jóvenes en la democracia y la ciudadanía activa. Pues bien, vamos a empezar en el apartado de tendencias generales, la implicación política de los jóvenes. La implicación política se refiere al grado en que los jóvenes participan en actividades políticas y sociales. Esto puede incluir votar, unirse a un partido político, participar en manifestaciones, firmar peticiones y participar en grupos de activistas. Los jóvenes pueden ser una fuerza poderosa en la política y su implicación puede tener un impacto significativo en la sociedad. Como sabemos, en muchos países, la participación política de los jóvenes en la política ha disminuido significativamente en las últimas décadas. Por ejemplo, en España, la tasa de abstención entre los jóvenes menores de 30 años ha aumentado del 28,6% en las elecciones del año 2000 al 44,4% de las elecciones en el 2019. En Francia, la tasa de participación de los jóvenes menores de 25 años en las elecciones presidenciales ha disminuido del 71% del 81 al 36% en el 2017. En Estados Unidos, por ejemplo, la participación de los jóvenes en las elecciones presidenciales ha disminuido constantemente desde 1960. En el Reino Unido, el porcentaje de jóvenes que votan ha disminuido del 63% en 1992 hasta el 39% en el 2017. Las causas de esta disminución son complejas y pueden incluir factores como la falta de confianza en el sistema político, la falta de interés en la política, la falta de un conocimiento sobre los problemas políticos y la falta de acceso a la información política, aunque esto en nuestro país pues no existe. La desafección política se refiere a una falta de interés o confianza en el sistema político y en los políticos en general. La desafección política puede ser causada por una variedad de factores como la corrupción, la falta de transparencia
y la sensación de que los políticos no están abordando los problemas que afectan a los jóvenes. La desafección política es un problema importante en muchos países. En Francia, por ejemplo, los jóvenes han sido particularmente críticos con el sistema político en los últimos años. En el Reino Unido, un estudio reciente encontró que el 69% de los jóvenes no confiaba en los políticos y algo más de 50% creía que el sistema político estaba corrupto. Las consecuencias de la desafección política pueden ser graves. Los jóvenes que se sienten desencantados con la política pueden ser menos propensos a participar en actividades políticas y sociales, lo que puede debilitar la democracia y reducir la representatividad de las decisiones políticas. Esto último es muy importante, ya que hablaríamos de la deslegitimación del propio sistema político. Es lógico pensar que si no hubiera una participación mayoritaria en las elecciones, ese sistema político o aquello que nos representan no tendría o disminuiría la legitimación popular que se requiere para ser gobernados. Las causas de la implicación y de la desafección política en los jóvenes pueden ser muy diversas. La implicación y la desafección política son fenómenos complejos que pueden ser causados por una variedad de factores. ¿Cuáles son las posibles razones detrás de la disminución de la participación política de los jóvenes? Una posible explicación es el desencanto con la política y las instituciones políticas, que a menudo se perciben como corruptas, ineficaces o alejadas de los intereses de los jóvenes. Otra razón podría ser la falta de información y educación cívica, que no prepara adecuadamente a los jóvenes para participar en los asuntos públicos. Además, pueden existir barreras estructurales como el acceso limitado a los recursos y la falta de tiempo y energía, que pueden desalentar la participación política de los jóvenes. Ahora vamos a ver algunas posibles causas que incluye esta definición. Yo ayer precisamente estuve hablando con un amigo mío, joven también, igualmente, que se interesa también mucho sobre la política. Y él, por ejemplo, este joven, se irá a Alemania a trabajar en los próximos meses. ¿Esto qué pasa? ¿Por qué digo esto? Porque una de las posibles causas que incluyen es la brecha generacional. Esto es, los jóvenes pueden sentir que sus preocupaciones y problemas no son abordados por los políticos y que no son representados adecuadamente en la política. Esto puede conducir a la desafección política y la falta de implicación. Mi amigo también siente un hartazgo político en la actualidad. Bien. La cuestión del hartazgo político en la actualidad creo que no se ha dado algo parecido, y me refiero con referencia histórica, porque el problema es que antes, cuando la democracia surgía, el nervio de la política estaba precisamente en la juventud, porque era la que albergaba el descontento con cierta vena revolucionaria. Pero hoy vemos que no. Hoy todo eso se ha llevado hacia el terreno del posmodernismo, por lo que ahora hacer de esta tendencia revolucionaria es inclinarse a una nueva concepción de la individualidad en un sentido metafísico. Es decir, el individuo como ser flotante que no depende condicionalmente por una sociedad política en la que viva, sino por su autoconcepción de sí mismo. Es decir, como una forma de autoesculpirse a sí mismo, ya esa es la imagen de una rebeldía frente al mundo. El mundo occidental, y precisamente España, atraviesa una situación muy pecaminosa al aplicar las teorías que vienen fuera del continente. Estas teorías han hecho mella en la juventud, ya que antes la juventud tenía sus formas diferentes de cómo concebir el Estado, la economía, la sociedad, la política, etc. Hoy día mayoritariamente no es así. Todo eso se ha disuelto y se ha concentrado en el individuo como recinto político que precisa de un estado del bienestar para cumplir unas apetencias individualistas y no generales. El resto de la sociedad política frente al resto. En España es peor aún, ya que nadie cree en nada
y esto es concebido como el nihilismo puro y duro. Para quien no lo sepa, el nihilismo es una corriente filosófica que sostiene la imposibilidad del conocimiento y niega la existencia y el valor de todas las cosas, negación de toda creencia o todo principio moral, religioso, político o social. Me da igual, esto es así un coloquialismo, me da igual la política, pero quiero tener cosas gratis, quiero ir gratis a todos lados. Pareciera que todo lo sólido se vuelve líquido, pero es mucho peor. Si hubiera una mayor educación política, quizás sería menor el daño. Y en esto es la segunda de las posibles causas, que es la educación. Los jóvenes que reciben una educación política pueden ser más propensos a participar en actividades políticas y sociales. Sin embargo, muchos jóvenes no reciben una educación política adecuada, lo que puede afectar su comprensión de los problemas políticos y su capacidad para participar en la política de manera efectiva. Pero esto que he comentado ahora mismo puede que no se esté dando de manera muy activa. Será que hay quien no les conviene esto. Ahora son las modas individualistas quienes ejercen. Su concepción de la política es de carácter de tópicos, fraseológica, y la ubicación izquierda-derecha lo hace en función de que ataques a su individualidad o no, aún careciendo de criterio. Se guían por nociones vagas, carentes de metodología, que le indique pensar en eso mismo que están pensando. Ahora las revoluciones son reaccionarias e intentan combatir a la propia realidad, en vez de fijar los objetivos a unos más realistas, aquellos objetivos por los cuales existen propiamente las revoluciones. Al ser el posmodernismo la ideología dominante, es por tanto la ideología de la clase dominante. Obviamente estas teorías importadas se enseñan. Y bueno, podemos encontrar en nuestro país el ejemplo de Podemos, que más allá de las concepciones que le hayan otorgado el eje conservador, el eje de derecha, es la puesta en práctica de la teoría del postmarxismo de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, concretamente los libros La razón populista y Estrategia y hegemonía socialista. No dejan de ser liberales, socialdemócratas, antimarxistas y fundamentalistas demócratas, pero no pretenden hacer ninguna revolución del Estado, sino utilizar propiamente el Estado actual y profundizar en la actual democracia y hacer uso de las instituciones actuales, pero con la ideología dominante. Lo importante es cambiar el contexto político para agradar a las apetencias individualistas de cada uno. Es decir, cambiarlo todo para que todo siga igual. Otras dos posibles causas que incluyen es la falta de confianza en el sistema político, dado que la corrupción y la falta de transparencia en el sistema político puede erosionar la confianza, no solamente de los jóvenes, en la política y en los políticos. Esto puede llevar a la desafección política y la falta de implicación. La falta de oportunidades para la participación. Los jóvenes pueden sentir que no tienen suficientes oportunidades para participar en la política y hacer oír sus voces. Esto puede contribuir de una forma a la desafección política y a la falta de implicación. Bien, pasemos al siguiente apartado, que es la disminución de la confianza en las instituciones políticas y el aumento de apoyo de los movimientos populistas y extremistas. También es importante considerar las consecuencias de la desafección política de los jóvenes. La disminución de la confianza en las instituciones políticas puede socavar la legitimidad de la democracia y aumentar el apoyo a los movimientos populistas y extremistas. Por tanto, es necesario tomar medidas para fomentar la participación política de los jóvenes y fortalecer la ciudadanía activa. En los últimos años hemos sido testigos de una disminución significativa de la confianza en las instituciones políticas en todo el mundo. Esta tendencia ha llevado a un aumento del apoyo a los movimientos populistas y extremistas en muchas partes del mundo. Una de las primeras razones detrás de la disminución de la confianza en las instituciones políticas
es la percepción de que los políticos no están actuando en interés de la gente común. Muchas personas sienten que los políticos están más interesados en mantenerse en el poder y servir a sus propios intereses partidistas, que en representar a la ciudadanía en general. Además, la corrupción y la falta de transparencia en la política, como hemos comentado, ha llevado a una mayor desconfianza en las instituciones políticas. Otra razón detrás de la disminución de la confianza en las instituciones políticas es el aumento de la desigualdad económica, puede ser. Muchas personas sienten que las políticas gubernamentales pueden estar beneficiando a unos grupos más que otros, mientras que la gente común se está quedando atrás. Además, la globalización y la automatización crean inseguridad económica para muchas personas, lo que ha aumentado el descontento con las instituciones políticas que no les dan soluciones. En este contexto de desconfianza en las instituciones políticas, los movimientos populistas y extremistas han surgido en muchas partes del mundo. Una neoola batió con fuerza los cimientos de las instituciones democráticas en los países europeos durante la década pasada, a raíz de las consecuencias de la crisis. Estos movimientos se caracterizan por una retórica antielitista y a menudo promueven políticas que buscan proteger los intereses frente a la globalización y la inmigración. Estos movimientos también han utilizado las redes sociales y la tecnología de la información para conectarse directamente con la ciudadanía, evitando la intermediación de los medios de comunicación tradicionales y las instituciones políticas. Sin embargo, el aumento del apoyo a los movimientos populistas y extremistas también plantea una serie de preocupaciones. Estos movimientos a menudo promueven políticas que son perjudiciales para las minorías y las personas marginadas, y a menudo han sido acusados de promover la violencia y la intolerancia. Además, estos movimientos a menudo tienen líderes carismáticos que promueven una imagen simplificada y a menudo distorsionada de la realidad política, lo que puede llevar a una mayor polarización política. Esto, si se le une a la lacra de una educación política, pues podemos tener un corte explosivo, ¿no? Bien, pasemos al siguiente apartado de las iniciativas políticas públicas y su efectividad. Existen diversas iniciativas políticas, y políticas públicas que se están llevando a cabo en diferentes países para fomentar la participación política de los jóvenes. Por ejemplo, algunos países han implementado programas de educación cívica y ciudadana en las escuelas para formar a los jóvenes en los valores y principios democráticos y estimular su participación en los asuntos públicos. Otros países han puesto en marcha programas de participación ciudadana como presupuestos participativos o consultas populares que permiten a los jóvenes involucrarse directamente en la toma de decisiones políticas. Es importante evaluar la efectividad de estas iniciativas y políticas públicas para mejorar la participación política de los jóvenes, porque yo me hago la pregunta, ¿están llegando a los jóvenes? Algunas soluciones para la implicación en la desafección política pueden ser las siguientes. Es importante abordar la implicación de esa afección en los jóvenes para garantizar una democracia saludable y representativa. Algunas de las posibles soluciones pueden incluir, en primer lugar, una mejora de la educación política. Es importante que los jóvenes reciban una educación política adecuada para que puedan comprender los problemas políticos y participar en la política de manera efectiva. Yo, por ejemplo, recuerdo, cuando estaba en secundaria, creo yo, pues nos daba unas nociones bastante generales de cómo funcionaba el sistema electoral, de cómo funcionaba el sistema político, pero bastante generales, que no entraban mucho en profundidad. Segunda posible solución, bueno, aumentar, y aunque esto pueda tener un poco de personas en contra, podría ser aumentar la representatividad propiamente de los políticos. Es importante que los políticos sean representativos de la sociedad en general y que aborden las preocupaciones y problemas de los jóvenes.
Este aumento de la representatividad podría ayudar a reducir la brecha generacional que he comentado anteriormente y mejorar la implicación política. Tercero, aumentar la transparencia y la rendición de cuentas. Es importante que el sistema político sea transparente y que los políticos rindan cuentas por sus acciones. Esto puede mejorar la confianza de los jóvenes en la política y en los políticos. Cuarto, aumentar el acceso a la información. Es importante que los jóvenes, yo creo que actualmente existe, tengan acceso a información política para que puedan comprender los problemas políticos y participar en la política de manera efectiva. Y en último lugar, crear oportunidades para la participación. Es importante que los jóvenes tengan oportunidades para participar en la política y para hacer oír sus voces. Esto puede incluir la creación de grupos de activistas, la participación en manifestaciones y la creación de plataformas en línea para discutir los problemas políticos. Yo aquí me gustaría hacer un alto y hablar, por ejemplo, de los presupuestos participativos, porque yo creo que en nuestra ciudad, en Cádiz, se habló de esto con mucha anterioridad. Antes de las elecciones de 2015, municipales de 2015, si mal no recuerdo, pues los partidos que estaban surgiendo en ámbito nacional estaba cogiendo bastante fuelle, estaba teniendo muchísimo apoyo entre la sociedad. Uno de estos partidos, justamente aquí en Cádiz, y fue quien ganó las elecciones municipales, el partido de Podemos, con Kichi a la cabeza, pues quería desarrollar unos presupuestos participativos en lo que el gasto público desembolsado desde el consistorio venga determinado a través de estos nuevos foros de presupuestos participativos. Bien, esa era su proyección, ese era su proyecto. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Que después ganando las elecciones, fue alcalde y nos encontramos ya pues, en el 2015, ¿no?, que comentaban lo siguiente: queremos tener unos presupuestos para enero de 2016, o sea, ya para el siguiente año, con las políticas sociales como prioridad y muy participativos, añadían. Yo no sé, pero este proyecto no se llevó a cabo, pero seguían. Y entonces, después, más adelante, nos presentaban otros presupuestos participativos que después no se llevó a cabo. Nos lo presentaban justo antes de las elecciones municipales de hace 4 años, pero no se cumplieron. Aquí decían aquí decía, por ejemplo, en este sentido, la formación política seguirá fomentando la participación directa de las personas mayores, jóvenes, mujeres, de personas con capacidades diversas, así como de asociaciones, y teniendo principal medida la elaboración de un plan estratégico de participación ciudadana como novedad frente a otras formaciones políticas. Pero, como vemos, esto tampoco se llevó a cabo. Más adelante, nos encontramos en el 2022 el proyecto piloto de presupuesto participativo joven de Cádiz Capital, que entra en la fase de votación. Esto fue en noviembre del año pasado, justamente. Entonces, después de aproximadamente 7 años, estando en el consistorio, se daba, digamos, los primeros pasos para la elaboración de estos presupuestos participativos. Pero vemos que hubo una anterior fase de presentación de propuestas que durante este periodo se van a desarrollar en los institutos Columela, La Caleta, San Sebriano, Fuerte de Cortadura, Rafael Alberti, Cornelio Balbo, Fernando Aguilar y Drago. Son 8 instituciones educativas, pero a mi pesar, yo creo que Cádiz tiene más de 8 instituciones
educativas, no solamente existen estos institutos. Y después nos llevamos a la renuncia de Kichi como cabeza de lista para estas elecciones que vamos a presenciar, y en una entrevista comentaba que decía que aunque sí me hubiera gustado poner en práctica los presupuestos participativos, poder haber tejido un entramado de participación en la ciudad que hubiese permitido pensar, diseñar, elaborar y aprobar unos presupuestos participativos por la ciudadanía. Este trabajo, como todos los gaditanos sabemos, no se llevó a cabo y es muy posible que lo traiga en su programa electoral y que es muy posible que no se vaya a cumplir. Entonces vemos cómo a lo largo de 8 años, este es un ejemplo que se puede coger, cogiendo otros ejemplos de otros partidos, vemos en estos 8 años una promesa electoral que ha sido pospuesta, que no se ha llevado a cabo. Y entonces una persona, joven o no tan joven, que crea en ese programa, que crea en esta medida y que haya dado su confianza para votar a este partido. Podemos imaginarnos cómo se puede sentir esa persona que después de confiar por poner un ejemplo para que ponga estos presupuestos participativos, pues cómo se deben sentir. Lógicamente se sentirían ultrajados, desengañados, y esto puede ser el inicio del sentimiento de esta desafección política que a muchos jóvenes, seguramente no tan jóvenes, pues tenemos. Seguimos con la conferencia, ¿vale? Ya creo que es el último apartado, que es la creciente importancia de las redes sociales y las tecnologías de información en la política, y el papel que pueden desempeñar la nueva forma de movilización y activismo juvenil en la política contemporánea. Vale. En la actualidad, el uso de las redes sociales y las tecnologías de la información ha tenido un impacto significativo en la política contemporánea. Las redes sociales han cambiado la forma en que las personas se comunican, comparten información y participan en la política. Además, la nueva forma de movilización y activismo juvenil también han surgido a través de estas tecnologías, lo que ha llevado a un cambio en la dinámica de la política. Las redes sociales han creado nuevas oportunidades para que las personas se involucren en la política. Ahora, la información se puede compartir rápidamente a través de las redes sociales y las personas pueden conectarse con otros que comparten intereses y preocupaciones similares. Las redes sociales también permiten que las personas expresen sus opiniones y puntos de vista de una manera más amplia, ya que tienen acceso a una audiencia global. Además, las redes sociales han sido utilizadas para movilizar a las personas en torno a una causa o problema específico, lo que ha llevado a una mayor participación ciudadana en la política. Las tecnologías de la información también han tenido un impacto significativo en la política contemporánea. Los políticos y los partidos políticos utilizan cada vez más estas tecnologías para conectarse con los votantes y llegar a una audiencia más amplia. Por ejemplo, las campañas políticas utilizan plataformas de redes sociales como las que todos conocemos, Facebook, Instagram, Twitter, para compartir información sobre el candidato, su política y sus eventos de campaña. Pero además, también permiten a los políticos y los partidos políticos recopilar información sobre los votantes y sus preferencias políticas, lo que les permite dirigir mejor sus mensajes de campaña, aunque la realidad puede distar de estas teorías. La nueva forma de movilización y activismo juvenil también han surgido a través de las redes sociales y la tecnología de la información. Los jóvenes utilizan las redes sociales para conectarse con otros y compartir sus intereses y preocupaciones, y para movilizar a las personas en torno a una causa o problema específico. Por ejemplo, los jóvenes han utilizado las redes sociales para organizar protestas y manifestaciones en todo el mundo. Además, los jóvenes también han utilizado las redes sociales para expresar sus opiniones y puntos de vista sobre cuestiones políticas, lo que ha llevado a una mayor crítica y discusión sobre estos temas. A pesar de los beneficios de las redes sociales y de la tecnología de la información en la política, también hay preocupaciones sobre su impacto negativo. Por ejemplo, algunas personas argumentan que las redes sociales y las tecnologías de la información han llevado a una polarización política y a la propagación de información errónea o desinformación.
Además, también hay preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la manipulación de las elecciones a través de las redes sociales y las tecnologías de la información. En esto último yo creo que es muy interesante porque los nuevos partidos que surgieron durante la década pasada utilizaron sus redes sociales y obtuvieron un canal de comunicación directo con el votante. Es así como los partidos nuevos como Podemos o Vox tienen una amplia base de votantes de los jóvenes, mientras que si vamos al PSOE o al Partido Popular, pues esa base de los jóvenes pues, se va cada vez más empequeñeciendo, ¿no? Aquí tenemos por ejemplo, por poner un caso como cualquiera, el partido Vox en las últimas elecciones generales de noviembre de 2019 dio un importante salto en la bolsa de votantes más jóvenes. Fue llamativo comparando con la cita de las urnas de abril y la de noviembre. Si en la primera convocatoria, la de abril, los votantes entre 18 y 24 años supusieron el 3,3% de sus votos, de los votos de Vox, en noviembre la cifra subió al 12%. Igualmente, si en la primera cita los votantes entre 25 y 34 años era del 6,6% de su electorado, en abril fue el del 11,4%. El porcentaje de votantes fue el de 6,8 entre 40 y 58 años, de 6,5 entre 55 y 64 años y del 3,5% por encima de los 65 años. Hay que destacar que, por ejemplo, este partido tiene su cuenta de Instagram creo yo, a 600, puede ser, aquí venía 600.000 seguidores. Aquí, sí, el partido tiene 642.000 seguidores en su perfil y 50.000 en TikTok. Por detrás le sigue Podemos con 266.000 seguidores en Instagram y 244.300 seguidores en TikTok. Entonces vemos cómo los nuevos partidos aprovechan las redes sociales y esto, sin duda alguna, abre un canal directo con los jóvenes. Como hemos comentado, los jóvenes no tenían un canal para expresarse, para dar su voz a conocer. A través de estos canales de la nueva tecnología, pues sí lo tienen. Y estos partidos lo han aprovechado muy bien. Y bueno, antes de acabar con este apartado, con la conferencia en general, me gustaría comentar un artículo que leí hace bastantes años, hace 6 años o 7, del Washington Post, que se llama Gerrymandering Digital, ¿de acuerdo? Vamos a explicar qué es el gerrymandering. En Estados Unidos tenemos un sistema político electoral completamente distinto. Allí las circunscripciones, es decir, los distritos, la zona donde se vota a sus representantes, tienen la misma población. ¿Qué pasa? Que para delimitar, para hacer, digamos, aquí hay 150.000 habitantes, aquí hay 150.000, aquí hay 150.000, pues los distritos, que para nosotros es fijo, porque es la provincia, ellos los cambian y no son todos iguales cada vez que hay una elección, ¿no? Entonces los cambian y muchas veces tienen unas líneas muy curvas, unos recovecos muy para allá, tienen unos dibujos bastante curiosos e interesantes para analizar, ¿no es así? Entonces, ¿por qué hacen esto? Principalmente para que haya el mismo número de votantes y que el representante que salga elegido, pues el voto sea igual entre uno y otros distritos. Pero ¿qué pasa? Que en estos distritos también tiene su, digamos, podríamos decir, trampa, porque mezclan muchas comunidades. Por ejemplo, si a un partido, a un gobernador o a quien sea, le viene bien, o sea, su base electoral son inmigrantes hispanos, por poner un ejemplo, yo voy a hacer un distrito
para que el candidato de mi partido pueda obtener mayor número de votantes de inmigrantes hispanos en su distrito. Y por tanto, ese representante salga elegido de mi partido. Y lo contrario, si por ejemplo a mí o al partido X no le votan los inmigrantes hispanos y yo veo que aquí hay mucha población de este tipo, lo que voy a hacer va a ser dividirlo lo más posible para que sea una minoría, sea una población, una comunidad minoría en este distrito y por tanto los otros tipos de electores pues le voten, ¿no? Y tenga asegurado más o menos la victoria de su candidato en las elecciones. ¿Qué pasa con el gerrymandering digital? Todos tenemos redes sociales y muchas veces nos recomiendan vídeos, nos salen publicaciones en el Facebook, en YouTube, sobre publicaciones que nos pueden gustar, ¿no es así? Pero esto se puede extrapolar también a la política, es decir, una persona que busque información sobre su ámbito ideológico, sobre su ámbito de pensamiento, lo más, digamos, causal es que las publicaciones que le salga a este tipo de personas sea sobre ello de lo que busca. Si esta persona busca información sobre partidos conservadores, pues los vídeos de YouTube, las publicaciones que salgan en Facebook, será sobre lo que busca, es decir, en este caso, Partido Conservador. Y lo mismo pasa con lo otro. ¿Esto qué consecuencias negativas tiene? La consecuencia negativa es que no vamos a salir de este bucle en el cual nos tiene atrapados. Porque si a mí me salen muchas recomendaciones, publicaciones de lo mismo, de la misma forma de pensar que una persona tenga, no va a poder ver la otra cara, no va a poder ver lo que piensan otras personas o no va a poder aprender sobre otra forma de pensar distinta. Entonces, bueno, ahí lo dejo para que penséis. Y nada, muchísimas gracias por la asistencia y espero que haya sido bastante interesante. Estoy a vuestra disposición si tenéis algunas preguntas. Gracias. Bien. Muchas gracias, Jaime, por tu muy bien estructurada exposición. Has tocado muchos temas muy interesantes, has recorrido, la verdad, que da pie a mucho coloquio y creo que has centrado muy bien algunos apartados, bastante bien, ¿no? Pero el tema es complejo, el tema está ahí. A mí se me ocurren algunas preguntas, pero primero el público, si quieren, las personas que están aquí, quieren hacer alguna pregunta sobre la exposición o sobre lo que quieran. Yo lo que preguntaría es por qué a los jóvenes se le da tan poca formación política en los institutos, en las escuelas, porque sí que intentan de que tengan, por ejemplo, de medio ambiente, todo eso está muy bien, pero la política también debería de incrementarse, ¿no? Sí, a ver, disculpe, sí, mejor otro. Sí, efectivamente yo pienso que deberían desde jóvenes, sea primaria, ya secundaria, que ya vamos teniendo más conocimiento sobre el mundo que nos rodea y para poder argumentar o poder formar nuestro espectro ideológico, nuestra forma de pensar, etc. Y poder argumentar con datos y con la razón. Deberían darse esta educación en las escuelas para conseguir este objetivo. ¿El por qué? Pues yo he expresado lo que yo viví cuando estaba no sé si era primaria o secundaria, solamente lo vi con una forma vaga, bastante general, de cómo se iba a votar. Quizás para algunos grupos no le convenga que las personas tengan esta educación cívica, una educación política, para que no tenga un pensamiento crítico sobre el sistema o sobre todo lo que nos rodea. Y por tanto, disminuir esta población crítica. He comentado antes que la juventud era, digamos, el corazón de toda
de las revoluciones, o sea, era lo que iniciaba más o menos, no voy a decir el fuego, pero sí que es verdad que durante los últimos años de la dictadura, durante la transición, obtuvieron un papel muy relevante en estos aspectos, para traer la democracia, para traer la libertad. Esas personas jóvenes de los años 70 ahora ya son mayores. ¿Y qué hay de esta juventud ahora en la actualidad, en el 2023? Nos controlan los partidos políticos, copan todo el espacio, todo lo que hacemos ya tiene que ser decidido, identificado, mejor dicho, identificado, categorizado, si es de izquierda o derecha, si haces esto eres así, si haces esto eres asado. Pues no deberían hacer. Tenemos un sistema electoral, y esto yo creo que es un error de los partidos nuevos que surgieron en la década pasada, que no reformaron el sistema electoral, por eso están de capa caída, y el hartazgo político antes se está cebando con Podemos y pues probablemente se cebe con Vox, eso ya no lo sabemos, veremos a ver qué pasa. Pues deberían haber cambiado el sistema electoral para permitir un sistema mucho más proporcional y que al menos estos partidos como Ciudadanos, UPyD, que ya no está, etcétera, pudieran seguir teniendo una fuerza, una posición allí en el Parlamento, que si bien no podría ser dominante, pero podría ser como que se llama partidos bisagras, que dan el poder a unos, dan el poder a los otros, pero con un aspecto de equilibrio, de moderación, con todo lo que estamos pasando actualmente, ¿no es así? Entonces, puede que haya personas que no le interesen que haya este pensamiento crítico y por tanto puedan manejar a la juventud como quieran, podría ser. Eso ya no lo sabremos muy bien, pero bueno, esta es mi opinión, yo creo que es por eso. ¿Más preguntas? Yo un poco respecto a lo que dice, perdona Jaime que Sí. conteste, lo digo un poquito, nada más que por la experiencia, Sí. casi de 40 años dando clases de filosofía, sociología y tal, desde los primeros 80. Entonces yo he notado los cambios en décadas, en mucho tiempo, respecto a lo que se ha podido hacer, lo que se ha hecho y lo que se está impidiendo hacer, de alguna forma, ¿no? Yo siempre, cuando hablaba a los jóvenes, les decía que el ciudadano griego, el chico joven, la desembocadura lógica de la ética, o sea, la mayor finalización y realización de la ética era desembocar en la política, ayudar en la ciudad y trabajar propiamente en la política, ¿no? Y era la ilusión de muchísimos jóvenes griegos, ¿no? En los años 80 era fácil, en ese constructo democrático después de la transición, que estamos haciendo en la transición, era relativamente fácil hablar con mucha libertad. Estamos hablando de los años 80, ¿eh? Y yo he notado luego cómo cada vez más se ha ido metiendo un poco, lógicamente, las reformas educativas, las leyes y los partidos que se han sucedido, cuando se atreven a hablar mucho de contenidos a impartir y incluso adoctrinamiento. Últimamente lo estamos viendo un poco más incluso, ¿no? Hay ideologías en las que se educa. Y, claro, cuando uno ve, es muy diferente educar en un momento de expansión, de apertura y de libertad, que en uno de un poquito más defensivo, más militante, más adoctrinador y quizás probablemente por el tema de lo que tú estás comentando también la invasión de las redes. Es que ha cambiado mucho. Ante la autoridad del profesor, el profesor antes era un referente. Hoy día es dificilísimo encontrar un referente moral, un referente social. El nihilismo. Eso, con la moralidad, claro, es muy lo he difícil, comentado muy antes. complicado. Antes estamos con deportistas, Rafa Nadal, o ahora Carlos Alcaraz, ¿no? Pues, gente que estamos deseando que sean mitificarlos y que tengamos unos valores y tal. Pero en el mundo de la política es muy difícil encontrar a un líder como a lo mejor si lo había hace 30 años o 40. Los líderes incluso, yo no sé lo que tú piensas, pero salen un poco aprovechándose de los medios, utilizando el medio de comunicación. Estaba hablando, por ejemplo, de Podemos, como llegó Pablo Iglesias, por ejemplo, ¿no? Sí. Sin ninguna duda, ¿no? Por ejemplo, aprovechando el 15M y todo lo que hubo, ¿no? Pero muy apoyados los medios de comunicación, pero no desde su lugar natural. No sé si me explico bien. Claro, acaba de decir el 15M, bueno, aquí se podía hablar un montón sobre este asunto, ¿no? Pero lo que se pedía en aquella época, yo todavía no había estudiado en la universidad, era mayor democracia, una democracia mayor
pasó? Que se supone que de eso surgió Podemos y ya ha dicho, vale, 15M es igual a izquierda, igual a Podemos. Pues no es así. En esa manifestación existían personas de mucha índole ideológica que no tienen nada que ver con este otro partido político. Y bueno, quería comentar así por el final de los presupuestos participativos, que no son una cosa nueva, que la primera vez, así como dato interesante, se realizó en España en el 2001, en las ciudades de Córdoba, Puerto Genil, Cabeza, San Juan, creo que Terrassa también, sí, Puerto Genil. Se dieron en estos 3 municipios por primera vez en la historia de nuestra democracia, y tan solamente Córdoba, que es una ciudad muy grande, 300.000 habitantes, prosiguió haciendo los presupuestos participativos 2 veces más, hasta el 2003. Ya desde 2004 paró y volvió en el 2005. Y puntualmente se ha estado celebrando un año solamente una vez en un municipio, otros años en otros, etcétera, etcétera. Pero no ha conseguido, digamos, tener una continuidad, precisamente porque hay 3 tipos de presupuestos participativos. Y hubo problemas por ahí. Bueno, ¿más preguntas? Comentarios, podemos hablar. Bueno, yo, por decir algo, en mi juventud, yo fui de izquierda. ya no lo soy porque, no sé si por ser viejo, he ido aprendiendo mucho. Y iba incluso al Ateneo, pero en vez del Ateneo sino al Ateneo Libertario. Y en aquella juventud, yo era muy joven, vi que había allí extremismo, algunos individualmente extremismo, la mayoría no. Y eso, la verdad que se ha diluido completamente. Y ahora las tendencias son, lo que yo veo en TikTok, son más bien las modas, ¿no? Como adolescentes, más bien, tiene muchísimo público. El otro día salió en unos videos una chica muy buena con 10 millones de seguidores y tenía temas más bien adolescentes y parece que en eso no hemos quedado, nos estamos estancando. A ver si habría como tú dices, cómo se podría fomentar de alguna manera el interés por la política en general. ¿Tú ves alguna solución en el futuro o lo ves todo muy negro? Mucho tiene que ver con la educación, creo yo, el respeto que tenemos que tener entre nosotros. Eso lo has visto en Samarcanda mucho, ¿no? El respeto a los padres, ¿no? Sí, el respeto porque tienen valores y principios que están más introducidos en la persona que es lo que podemos poder tener aquí, ¿no? Pues claro, es que en el Ateneo Libertario pues estaría debatiendo sobre cómo cambiar las estructuras del Estado a una sociedad anárquica, por ejemplo, no lo sé. Más participativa. Más participativa, abierta. La CNT era algo asambleario, era muy bonito, pero después, claro, se diluye en que no estamos como educados para eso. Claro. Porque somos hinchas de fútbol y no nos respetamos mutuamente, ¿no? Que es lo que debería ser. Pero no lo es, es un poquito utópico entonces, todo lo que... No es utópico, simplemente el debate, la participación entre los jóvenes puede tener distintos tipos de pensamiento, pero con argumentos, con filosofía, ¿no? Con un background, con un feedback de lectura, o sea, con argumentación y uso de la razón frente a lo que yo he dicho aquí anteriormente, ya no me acuerdo muy bien. No, lo he quitado por ahí. Bueno. De que los jóvenes pues ya se basan en fraseología, en tópicos y básicamente no en la argumentación, ¿no? Es lo que quiere argumentar. Claro, si eso se une a que los partidos políticos mayoritarios, los que tienen dinero, tienen cierto poder en la sociedad, influencia, pues no hacen nada porque ¿qué es lo que tiene el PP o el PSOE? Unas juventudes, pero esas juventudes yo creo que están muy manipuladas o hacen pocos jóvenes a esas juventudes y son poco participativas a su vez. No sé, a lo mejor tampoco es que sean tan inclusivas, quizás. No sé. No participa todo el mundo ahí, son muy partidistas.
quizás. muy cerrado. Pero bueno, esto tiene que ver quizá porque a los partidos en estos grandes le interesa que el sistema siga tal como está, que el statu quo prosiga y que no se cambie la ley electoral general, que es lo que le da el gobierno a estos partidos, precisamente. La verdad, Ciudadanos, Podemos, incluso, ahora, bueno, Vox, vamos a ver, perdieron la oportunidad de reformar ese sistema, que es lo que hace prácticamente que haya dos partidos mayoritarios y muchos pequeñitos. Todo el mundo piensa los partidos piensan sus intereses partidistas. Entonces no seguirán manejando a su antojo la cúpula. No, porque tenemos canales, tenemos libertad de pensamiento y bueno, existen estos foros, ¿verdad? Como el Ateneo de Cádiz, en el que se puede expresar y se puede debatir, hacer tertulias sobre cualquier tema. O sea, hay herramientas, lo que hay que hacer es fomentarla y que sean cada vez más activos. Que esa llama de la juventud no sea tipo individualista, sino que hablemos, que queremos y que las tertulias nacieron aquí en Cádiz, ¿no? Así que Ahora hay que ahora recordar. se ha transformado un poco en los influencers, ¿no? Tú deberías ser un influencer. No, Entonces ya no veas. no creo. No creo, pero bueno. Y hay una cosa que iba a decir, que Sí. completando un poco lo que tú decías de los votantes que están en las redes y tal, que respecto a la gente joven. La gente joven siempre va a votar algo nuevo, algo fresco, por una cosa muy lógica. Yo vuelvo un poco a la abuelez mía, a lo anterior. Yo recuerdo cuando hacíamos concursos de foros de debate y cosas de este tipo, que llegamos a uno, incluso a una final nacional y cosas de este tipo, enseguida aparecían los partidos detrás. Aparecía Juventudes Socialistas, Nueva Generación. ¿Quiénes son estos que debaten también? Pero estaban debatiendo con libertad y estaban debatiendo muy bien. Cuando entran en los partidos, ya no se debate con tanta libertad. Es diferente, porque la forma de funcionar, las estructuras de los partidos son muy poco, nada democráticas, son muy poco democráticas, ¿no? Bueno, legalmente deben ser partidos democráticos, eso es lo que dice la ley, no puede haber un partido que no sea democrático. El mecanismo, Pero la forma de funcionar es... El mecanismo es que, como he comentado anteriormente, de los intereses partidistas, ¿no? Dije algo. Partidista y sectario muchas veces, pero partidista. Claro, que no trabaja en pos del interés general, sino por los intereses partidistas. Quien esté dentro de un partido político debe tener la lealtad a la cúpula del partido y no a sus ideales. Pero me refería al mensaje fresco, nada más que por eso decir, Ciudadanos ha tenido su gente joven, Podemos ha tenido su gente joven, y me estás diciendo, y lo tiene también Vox, mucha gente joven. Claro, van buscando algo diferente y nuevo. Van buscando gente que prácticamente le muestre, como he comentado, canales directos para que den su voz a conocer, ¿no? Y ellos, estos partidos, pues sí, lo han tenido Lo emergente, sí. bastante directo. Lo que pasa es que la población joven también es muy volátil. Una vez vota este partido y otro, la siguiente puede votar al siguiente. No es un voto demasiado fiel al partido. Eso es lo que cambia. Una persona puede votar a un partido conservador, de índole conservador, pero a la siguiente puede votar a un partido de izquierda o antisistema, quién sabe. O sea, hay un trasfase de voto dentro del bloque, de los bloques, y entre los bloques, vamos a decir así. Entonces tiene la fidelidad. Muy bien. Lo dejamos aquí, ¿no? Jaime, muchas gracias, Jaime, de nuevo. Gracias. Y ya sabes dónde Gracias a todos. tienes tu casa para volver a hablar de este tema y de muchos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.